A la hora de hacer el esquema de este epígrafe, yo lo que haría es primero poner herencia, ¿no? Y en herencia ponemos este mapita que está aquí. En herencia lo dividimos en 4 y ponemos abuela materna, es decir, la madre de la madre. ¿Quién era la abuela materna? Pues Isabel, la católica. Pues Corona de Castilla. Abuelo materno. ¿Quién era el padre de la madre? Pues era Fernando el Católico. Entonces, Corona de Aragón. Y Corona de Aragón incluye Sicilia, Nápoles, Cerdeña y Castilla, no lo he dicho, pero también incluye Canarias y América. Luego sería abuelo paterno, que quién era el padre del padre, pues era Maximiliano, que era de la familia de los Habsburgo, de los Austrias, y de él era Austria y el derecho a la corona imperial. Y luego pondría en el último ya de esos 4 puntos de la herencia, abuela paterna, es decir, la madre del padre, que quién era, pues era, bueno, no hace falta que sepamos el nombre, María de Borgoña, de la cual él va a heredar el Franco Condado y los Países Bajos. Ya está. Luego, el segundo de los puntos de este epígrafe es política interna. Y en política interna son 2 eventos, la guerra de las comunidades, que dejamos el otro día, y ahora el segundo es además las germanías. Es el 3.3. Las germanías es el segundo de los conflictos internos y ocurre más o menos a la vez, son prácticamente simultáneos. Mientras que la guerra de las comunidades va a ser en Castilla, las germanías va a ser en Valencia, parte de la corona de Aragón, en Valencia. Tenemos que hablar un poquitín del contexto, vosotros no, yo a la hora de explicarlo, vosotros en vuestro epígrafe probablemente no os dé espacio, pero ¿cuál era el contexto en Valencia? Bueno, pues Valencia llevaba un tiempo con problemas de hambre, no tenían suficiente comida para todos, también incluso había habido ciertas pestes, los precios subían porque cada vez había más gente y la comida era la misma, hay la misma comida pero hay más gente, los precios suben, el comercio estaba en crisis porque había piratas, los piratas son piratas bereberes, piratas berberiscos llamaban en la época, que son esos piratas que estaban en el norte de África. Cuando hablábamos de Fernando el Católico, ¿por qué después de conquistar Granada va a seguir a conquistar ciertas plazas del norte de África? Era porque había piratas. Valencia sufría esos piratas. Bueno, ese es el contexto. Luego, además, el gobierno local en Valencia era muy malo, era muy corrupto. Quienes mandaban eran los nobles. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esta... ¿Cómo va a ocurrir esta rebelión? Bueno, pues hay una peste en Valencia, hay una peste en la ciudad de Valencia. Y los nobles lo que hacen es huir de la ciudad, porque saben que en la ciudad es más fácil que te contagies la peste. Entonces se van al campo. ¿Qué pasa? Que la gente de la ciudad no tiene una persona que pueda gobernarles. ¿Eso es un problema? Sí, no. Es problema en cuanto a que si tú quieres hacer un ejército para defender tu ciudad frente a los piratas, necesitas el permiso de los nobles. Y si no hay nobles, no hay ejército para defenderte de los piratas. Entonces, esa gente de la ciudad de Valencia que sigue viviendo en la ciudad va a pedir al rey esto que está aquí. Los gremios, la gente de la ciudad, los gremios, los artesanos, van a pedir al rey permiso para poder hacer una hermandad. Y ya sabéis que una hermandad, porque lo hablamos con Isabel la Católica, con la Santa Hermandad, es una especie de milicia. Es un pequeñito ejército para poderte defender. ¿De quién? De los piratas berberiscos. Por eso cuando visitamos el Mediterráneo hay tantos castillos, porque tenían que defenderse de los piratas. Y esto era real, ¿vale? Había piratas que atacaban la península. Bueno, entonces ellos piden ese derecho al rey y el rey se lo da. Reciben el permiso y hacen un ejército. Pero esta gente de la ciudad, esa gente de los gremios que han hecho un pequeño ejército, están mega enfadados, están muy molestos con esos nobles que les han dejado vendidos y que se han pirado al campo porque hay peste. Entonces, van a intentar, esa gente que está muy enfadada, van a intentar reducir los privilegios de los nobles. Van a intentar hacer una ley que diga que los nobles ya no tienen tantos privilegios como tenían antes. ¿Eso cómo lo va a recibir el rey? Como mal, porque es una rebelión. Es gente del tercer estado, que no son privilegiados, decidiendo reducir los privilegios de los privilegiados. ¿Cómo va a reaccionar Carlos? Pues haciendo un ejército y atacando a esa gente de los gremios que han hecho una milicia. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Germanías? Pues viene de hermandad, ¿vale? Es lo mismo. Hermano sería hermano, cambiáis la G por la H, es hermano. Entonces, las Germanías significan las hermandades. ¿Y la hermandad qué era? Pues esa milicia. Es el nombre de las milicias que habían hecho los de Valencia para defenderse frente a los piratas. De ahí nos viene la palabra de Germanías.
¿Cómo va a ocurrir esta rebelión? Bueno, pues va a haber un ejército de los nobles con apoyo del rey, van a atacar Valencia, la van a asaltar, bueno, no asaltan Valencia, pero asaltan el ejército de los agermanados y les matan. Entonces, en 1521 Valencia se tiene que rendir y un poco lo mismo que ha pasado con los comuneros, las Germanías va a continuar un poquitín después, un año más, en Mallorca. En los comuneros había sido en Toledo, en las Germanías va a ser en Mallorca. Pero bueno, aún así las Germanías también en 1522 han acabado. Entonces ya tenemos política interna. Nos ha demostrado cómo Carlos V es un monarca autoritario que no piensa aceptar que los del pueblo, los del tercer estado, le digan cómo tiene que gobernar. Y ahora tenemos que hablar de conflictos exteriores. Este mapa, estudiadlo, por favor. Vosotros tenéis un mapa similar en vuestro libro, lo podéis buscar en Google, es muy fácil buscar el mapa de Carlos V. Este mapa es que es fundamental, lo tenéis que estudiar bien, porque a partir de ahora vamos a tratar bastante sobre cómo esa monarquía hispánica de Carlos V va a ir perdiendo territorios poco a poco. Y tenemos que saber cuáles eran los territorios que tenía Carlos V para poder saber cómo luego los va a ir perdiendo. Además, cuando hablemos de guerras internacionales, tenemos que situarnos mentalmente en qué parte de Europa estamos hablando. Conflictos exteriores de Carlos V. Diría que no son difíciles de memorizar y tampoco son difíciles de entender. Pero si vosotros veis que no entendéis lo que yo digo, decídmelo por favor porque es el momento de poderlo explicar más en profundidad. A ver, de Carlos tenemos que saber y probablemente que decir en el epígrafe que él tenía un ideal de cómo tenía que ser rey que llamamos la monarquía universal. Él pensaba que él tenía que ser un monarca universal, era su idea, ¿no? Su idea de un buen rey es el monarca universal. ¿Qué significa eso? Pues que él, como es el rey más importante, tiene que ser el monarca de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque yo soy cristiano y como rey cristiano tengo que defender a la cristiandad. Y la cristiandad debería de ser para todo el mundo. Entonces yo soy el monarca de todos, aunque yo no sea tu rey. Porque yo soy el monarca elegido por Dios. La idea que ellos tenían, tanto Carlos V como Felipe II, es que cuando ellos murieran y se encontraran con Dios en el cielo, pues tendrían que rendirle cuentas a Dios y decirle, y Dios les diría, te equivocaste gobernando porque hiciste tal cosa que estaba mal. O no, al revés, le diría, lo hiciste muy bien. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces, cuando ellos gobernaban, realmente creían que lo estaban haciendo para Dios, porque Dios les había elegido y porque era a Dios para el que estaban sirviendo. Digamos que es una idea como de que estás en tu propio ejercicio del poder, estás llevando a cabo los designios de Dios. Estás siendo un buen cristiano. Claro, esto es muy ambicioso, porque significa que tienes derecho a meterte en cualquier asunto que ocurra en el mundo. Tienes derecho a meterte en ello, porque eres el monarca universal. Eres el mayor rey de todos, el más importante. Esto en verdad es lo que decíamos al inicio, que es una muestra de que Carlos V todavía era un poco medieval en su comprensión de la política. ¿La consecuencia cuál va a ser? Pues que va a haber muchísimas guerras. Y eso es muy caro. Entonces va a haber un enorme gasto militar, un enorme gasto económico. ¿Y quién lo va a pagar? Esto ya lo tenéis que saber. ¿Quién lo paga? Porque lo hemos dicho varias veces. ¿Eh? Eso es Castilla. Lo paga Castilla. Se paga con el dinero de los impuestos de Castilla, que a los comuneros ya les han reducido, ¿no? Ya no se van a quejar más. Bueno, ¿contra quién se va a enfrentar? Pues tenemos que hacer en nuestro esquema de epígrafe 3 flechitas y van a ser el Imperio Otomano, que es este señor que está aquí, Solimán el Magnífico, se llama, es uno de los grandes califas, bueno, sí, del Imperio Otomano. Va a enfrentarse a Francia y el rey de Francia en esta época se llama Francisco I, que es este que está aquí, abajo a la derecha, y el de la izquierda, que es muy famoso, Martín Lutero, la reforma protestante, los príncipes protestantes. Entonces ahora vamos a ir explicando uno por uno. Imperio Otomano, Francia y príncipes protestantes de Alemania. Esos son los tres. Entonces voy a ir explicándolos uno por uno. Primero Francia, voy a explicar. Bueno, Francisco I es como el archienemigo de Carlos V. Era el rey de Francia, convivieron durante muchísimo tiempo y eran los reyes que estaban más enfrentados en su época. Francisco I incluso podía haber sido también emperador. Él quiso ser emperador, compitió con Carlos V por ser emperador, pero no ganó.
Sabéis que en realidad quien ganaba no era quien más derecho tenía, ni quien fuera más majo, ni más carismático, ni el que estuviera más preparado. El que era elegido emperador era el que más pagaba. Y Carlos pagó más que Francisco. Ya nos da una idea de que Francisco y Carlos, el rey de Francia y el rey de la monarquía hispánica, eran rivales directos. Pero es que además Francia estaba rodeada, muy rodeada, por Carlos. Si miráis Francia, está rodeada al sur por Aragón, por Navarra, que Navarra forma parte de Castilla. Al norte tiene los Países Bajos, que forman parte de la herencia borgoñona de Carlos V. Incluso el Franco Condado, que es esto que está... Joder, no se ve aquí. Esto que está aquí es el Franco Condado, que también había recibido Carlos. Todo el imperio es frontera con Francia y también en Italia. Entonces, claro, está rodeado. Él quiere no estar rodeado. Ese va a ser el objetivo de Francia, enfrentarse a Carlos para dejar de estar rodeado. Claro. Sí, sí, él es coronado emperador en 1520, lo que pasa es que en 1519 ya tenía claro que iba a serlo. Es más, quería enseñaros una cosa aquí de la Wikipedia, ahora que me lo dices. Si buscáis Carlos V, bueno, aquí yo en la Wikipedia no os recomendaría que os metéis mucho porque es como demasiado específico, ¿no? La Wikipedia tiene muchísima información. A ver, Carlos V, para que lo tengamos claro, es Carlos I de Castilla, porque era el primer Carlos de Castilla, V de Alemania. Por eso son los dos, ¿vale? Es V de Alemania y primero de Castilla. Mira, si vais aquí a la Wikipedia nos dice cuál era el tratamiento que él tenía, Carlos V, es Sacra, Cesárea, Católica, Real Majestad, Carlos, así había que llamarle, era como él quería que le llamaran. Y aquí nos está diciendo todo. Sacra, ¿sacra por qué? Él se considera sacro porque es divino su poder viene de Dios, por eso quiere que le llamen sacro. Cesáreo, pues Cesáreo porque es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Quién era el líder de los romanos? El César. Entonces, Sacro Imperio Romano Germánico, por eso de romano, quiere que le llamen César. Católico, pues de nuevo, católico, ¿no? Igual que sus abuelos eran los reyes católicos. Real porque es rey y majestad porque está por encima de todos. Entonces sí, es Carlos I de España, Castilla, V de Alemania. Bueno, entonces eso es lo que nos enfrenta a los dos personajes. Ahora, ¿cómo fueron las guerras entre ellos? Que carga la diapositiva. Bueno, van a tener conflictos por dos territorios. Dos territorios. Uno es el Ducado de Borgoña y otro es Milán. Entonces las guerras van a ser por el norte de Italia y por la frontera entre el Franco Condado y Francia. No debería haber puesto la diapositiva porque quiero enseñaros otra cosa en la Wikipedia. Si buscamos el Ducado de Borgoña, que es uno de los dos territorios por los que se van a enfrentar, os he dicho Milán y Borgoña. Borgoña está aquí, en esta zona de Francia. Claro, el Franco Condado es lo que está inmediatamente al lado. Carlos y Francisco lo que quieren es enfrentarse por territorios que están al lado. Carlos quiere aumentar su territorio sobre Francia, Francisco quiere aumentar su territorio sobre el imperio. Francisco le quiere quitar el ducado, el Franco Condado, se lo quiere quitar a Carlos. Y luego Milán, pues estaría al norte de Italia. Bueno, esos son los dos territorios por los que se enfrentan, ¿vale? Entonces, norte de Italia y la frontera entre el Franco Condado y Francia, que es Borgoña. Bueno, se van a enfrentar durante casi todo el reinado. Van a tener 4 guerras, ni más ni menos. 4 guerras que van a durar bastantes décadas. No tenéis por qué saber las fechas, no os preocupéis por eso. ¿Pero qué tenemos que destacar de las guerras? Bueno, pues si queréis un poco luciros y creéis que os vais a poder memorizar el nombre, podéis mencionar una batalla, que es la batalla de Pavía, 1526. Esa batalla fue una enorme derrota de Francia. Francia fue derrotada. Y fue muy, muy humillante para el rey de Francia, porque le tomaron prisionero. Tomaron prisionero al rey de Francia y se lo llevaron a Madrid, se lo llevaron a España y le obligaron al rey a que si quería ser liberado tenía que firmar la paz con Carlos con lo que Carlos quisiera. Entonces él firmó, dijo que Milán iba a ser para Carlos, que no iba a querer más Milán y se volvió a Francia. Y en cuanto volvió a Francia dijo que es que le habían obligado, que es que eso que le habían hecho firmar que no era bueno porque lo había hecho bajo amenazas, entonces no era un tratado que tuviera que respetar, pero nos da una muestra de cómo
Carlos, realmente en estas batallas, va casi siempre a ganar a los franceses. Las victorias van a ser del lado de Carlos. Luego Francisco se va a conseguir hacer aliado del papado. Y va a ocurrir otro evento que va a tener mucha importancia, que es el saco de Roma. Saco es saqueo en italiano. Las tropas de Carlos eran mercenarias. Ellos luchaban por dinero. Y hubo un periodo de tiempo en el que Carlos no tenía suficiente dinero para pagarles. Entonces los ejércitos de Carlos, que sabían que el Papa era su enemigo, porque era aliado de Francia, como no les pagaban dinero, lo que hicieron fue asaltar Roma. Claro, eso es un sacrilegio. Estás asaltando la cuna de la cristiandad, ¿no? Donde vive el Papa. Pensad en la idea de que el emperador, que se considera él el mayor católico, sus ejércitos están saqueando, están robando el dinero de Roma. Eso fue, vamos, un golpe moral y emocional para toda Europa. Es más, hay gente que dice que el Renacimiento acaba cuando se saquea Roma, porque mucha gente no se lo podía ni creer, era como impensable que el que se supone que es el monarca católico, sus ejércitos estén atacando al Papa. Bueno, ¿por qué ocurrió? Pues porque eran mercenarios, no les estaban pagando y ellos querían dinero. Entonces iban a sacar el dinero donde fuera, robando a Roma. En fin, digamos, ¿qué tenemos que concluir dentro de estos conflictos entre Francia y Carlos? Pues en esta paz, en la paz de Cambrai de 1529, Carlos va a renunciar a Borgoña, es decir, yo no te voy a molestar más por Borgoña, no quiero ese ducado que está en frontera con el Franco Condado, y a cambio Francisco va a renunciar al milanesado. Es decir, Carlos va a poder tomar el milanesado, Milán, que es el ducado de Milán, que está al norte de Italia. Todos tenéis claro dónde está Milán, ¿verdad? No me estáis diciendo que sí, entiendo que no. Milán está aquí, es este territorio de aquí. Claro, si Francia lo hubiera conseguido, habría tenido un territorio dentro del propio imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, que es esto que está aquí en azul, le habría servido de mucho a Francia. Pero también habría sido muy doloroso para Francia si ese ducado de Borgoña hubiera caído en manos de Carlos. Entonces, bueno, para firmar una paz, lo que hacen es, yo no te quito Borgoña, tú no me quitas Milán, los dos felices. Así es como terminamos de explicar esto del conflicto con Francia. Las guerras van a seguir mucho. Incluso no se van a acabar hasta que llegue Felipe II. Y al inicio del reinado de Felipe II van a infringir una enorme derrota a Francia en una batalla que imagino que conoceréis, porque la manera de conmemorar esa batalla es construir el monasterio de San Lorenzo. La batalla de Pavía. Uy, de Pavía, perdón. Ay, es la batalla de San Quintín. Es que empiezo a liarme. Sí, San Quintín, que está ahí, perdón. En la batalla de San Quintín, Felipe II vencerá a los franceses. Ahí es como que ya estos conflictos entre Francia y la monarquía hispánica se acaban, y para celebrarlo, Felipe II pues, construirá el monasterio de San Lorenzo. Lo contaremos después con Felipe II. El segundo conflicto internacional, ¿vale? Conflicto con los turcos. Podemos usar la palabra turco u otomano como sinónimos. Y si usáis turco-otomano, también está bien, como prefiráis. Realmente otomano, desde mi punto de vista, es mejor, pero vamos, que podéis decir los dos. ¿Por qué va a tener conflictos Carlos V con los otomanos, con los turcos? Pues porque él se considera un monarca católico y hereda una visión medieval de que ¿quién es el enemigo natural de los católicos? Pues el Islam, ¿no? Entonces, como el Islam es un enemigo del catolicismo, él se va a enfrentar al principal poder musulmán, que son los turcos otomanos. El imperio turco, podríamos incluso decir que estaba al nivel de poderío de la monarquía de Carlos V. El imperio turco otomano va a ser brutalmente poderoso. En este mapa no podéis ver cuáles son los territorios que van a llegar a conquistar. Van a conquistar la península balcánica, van a llegar a casi conquistar Viena varias veces. Imaginaros que Viena hubiera sido conquistada por los otomanos. ¿Cómo habría cambiado la historia europea? Que Viena, que es la capital de... ¿De qué es capital Viena? ¿Eh? Decídmelo. Es de Austria. Pues imaginaos que Austria, que está ahí con el centro de Europa, está al lado de Alemania, hubiera sido musulmana. ¿Cómo habría cambiado la historia, no? Bueno, pues los otomanos estuvieron a puntito varias veces de conquistar Viena, conquistaron Hungría.
Hungría, que hoy día con Víctor Orbán, que es su presidente, se enorgullece de ser muy católica, ¿no? Que Hungría es como un país muy de, vamos, tiene un presidente de extrema derecha que es ultracatólico. Bueno, pues imaginaros, Hungría fue musulmana, estuvo bajo el poder de los turco-otomanos. También conquistaron el norte de África, conquistaron Próximo Oriente. Bueno, los otomanos era un poder muy grande. ¿Cómo se va a enfrentar Carlos con los otomanos? Pues intentando conquistar ciertas plazas fuertes, igual que había hecho Fernando el Católico. Conquistar plazas fuertes, ciudades, que luego fortificas para poder tener un poco de control sobre el mar Mediterráneo. No va a quedar muy claro quién gana, ¿vale? No ganan ni los otomanos ni los cristianos de Carlos, no gana ninguno, porque, por ejemplo, conseguirán conquistar Túnez, pero no consiguen conquistar Argelia. Entonces, bueno, digamos que explicáis el conflicto y decís que no hubo una resolución clara, que ninguno se puso por encima del otro, y ahí lo dejamos. Y ahora, quizás el que más podríais explicar es la reforma protestante. Martín Lutero es una persona que vive a la vez que Carlos V. Son personas que viven a la vez. Y Martín Lutero es uno de los grandes personajes de la historia de Europa, porque la cambió brutalmente. Martín Lutero es un señor que en 1517, es decir, cuando Carlos V ni siquiera era creado todavía, en 1517 hace un texto, que es este cuadro que está aquí, que se llama Las 95 tesis, que estudiasteis ya allá por tercero de eso, que hace 95 tesis y las clava en las puertas de la catedral de su ciudad, que era Wittenberg, de Alemania. Ese documento que él hace de 95 ideas por las cuales él no está de acuerdo con el Papa, va a dar lugar a un cambio total dentro de la cristiandad. Porque de un hecho muy concreto, que era que él no estaba de acuerdo con que el Papa cobrara ciertos impuestos a cambio de la salvación, porque tú en el catolicismo podías pagar al Papa un dinero y él te daba un documento en el que te aseguraba que ibas a llegar más fácil al cielo. Se llaman las indulgencias. Entonces, Lutero estaba en contra de eso, decía que eso era un robo, que en la Biblia en ningún sitio decía que si pagabas dinero a la iglesia te fueras a salvar, que tenías que ser un buen cristiano y ya está. Entonces Lutero estaba en contra del papado. Claro, el papado no podía aceptar que le dijeran cómo entender el cristianismo. Entonces Lutero y el papado van a tener un conflicto enorme y que se va a hacer como una bola de nieve, cada vez más y más grande. De un conflicto concreto, va a dar lugar a un conflicto enorme entre protestantes y católicos. Y ese conflicto le llamamos la Reforma. Luego la Reforma será respondida por Roma con la Contrarreforma, que es intentar argumentar en contra de Lutero. Ahora, esto todo le va a afectar a Carlos V, porque claro, él vive a la vez. El problema está en que la religión va a ser utilizada como una herramienta política. Y si queréis lo podéis decir así en vuestro estándar. La reforma de Lutero va a ser utilizada como una herramienta política. Los nobles del imperio alemán, del Sacro Imperio Romano Germánico, del imperio alemán, van a utilizar la reforma para ganar poder. ¿Por qué? Pues porque Lutero estaba en contra de Roma y estaba en contra de los obispos. Esto, escuchadme a mí, yo creo que aquí no está dicho, os lo estoy explicando para que lo sepáis, por favor. Si no hay obispos, no hay iglesia. Y si no hay iglesia, todas esas propiedades de la iglesia, que la iglesia tenía un montón de tierras, tenía un montón de riquezas, van a parar a otra persona. ¿A quién van a parar? Pues a los nobles alemanes. Los nobles alemanes, los príncipes alemanes, que eran los duques, los condes, los marqueses, se van a quedar con las propiedades de la iglesia. Entonces, claro, visto esa oportunidad, van a apoyar a Lutero, muchos. Muchos príncipes van a apoyar la reforma protestante porque les daba a ellos las riquezas de la iglesia. Entonces, de un conflicto religioso, de un conflicto teológico, tenemos un conflicto político. Porque había un interés por parte de los nobles. Claro, Carlos V se considera un monarca católico y no puede aceptar esto. Él es un defensor del catolicismo. Aunque el Papa sea aliado de Francia, Carlos sigue siendo defensor del catolicismo. Entonces, al inicio, Carlos V va a intentar ser apaciguador, va a intentarse llevar bien con Lutero. Le va a ofrecer varias oportunidades a Lutero de que, digamos, que rechace lo que había dicho antes. Le da la oportunidad de que abdique de lo que ha dicho.
como abjure, que diga, no, todo eso que he dicho antes no estoy de acuerdo con ello. Le das esas oportunidades, pero Lutero no las acepta. Lutero sigue ahí en sus 13 de que no, lo que hace el papado está mal, no estoy de acuerdo, mi visión de lo que tiene que ser el cristianismo es muy distinta. Y claro, eso va a terminar tensionando tanto la situación que va a romper y va a dar lugar a una guerra civil dentro de Alemania. Esta es la que tendréis que explicar. La guerra civil es entre Carlos V y los nobles que estaban a favor de la reforma. Y estos nobles que están a favor de la reforma forman una liga, una alianza que se llama la Liga de Esmalcalda. Y eso, aprenderoslo, ¿vale? Ese nombre, aprenderoslo porque queda muy bien que lo digáis. Da muestra de que habéis estudiado. La Liga de Esmalcalda es la alianza de los nobles protestantes, que son enemigos de Carlos. Entonces, en 1531 arrancan los conflictos bélicos, las guerras. Y tenemos muchos años de conflictos militares entre Carlos V y sus ejércitos contra la Liga de Esmalcalda. ¿Quién va a ganar? Pues está claro, Carlos V, es mucho más poderoso. Pero una cosa es vencer militarmente y otra es convencer. Tú puedes vencer, pero no vas a convencer. Entonces, ¿esto cómo se ve? Pues en 1547 Carlos V vence en una batalla decisiva, que se llama la batalla de Mulberg. Hay un cuadro muy famoso que está en el Prado, que es Carlos V en la batalla de Mulberg. Bueno, pues Carlos V vence en esa batalla, pero no consigue hacer que los nobles, digamos que rechacen la reforma de Lutero, y va a volver a haber otra guerra. Entonces llega un momento en 1555 en el que Carlos V acepta que no va a poderles vencer, que por mucho que les venza militarmente, los nobles van a seguir en sus 13 y quieren ser protestantes. Entonces tiene que aceptar esta paz de aquí. Acepta la paz de Augsburgo. Y es mega importante, hay que decirla. La paz de Augsburgo de 1555 es la paz entre esa liga de Esmalcalda y Carlos V. ¿Y cómo llevan a cabo esa paz? Pues con esto que está aquí abajo. Cuius regio eius religio. ¿Qué significa eso en latín? Significa que él da el derecho a que si un noble quiere ser protestante, tiene derecho a ser protestante, y no solo eso, sino que tiene derecho a que toda la gente que viva en su territorio sea protestante. Y si eres católico, todos los que viven en tu territorio son católicos. Eso es lo que hacen en la paz de Augsburgo. Si un noble quiere hacerse protestante, que se haga, y la población tiene que ser protestante. La religión que elija el príncipe será aplicada al resto del pueblo, al resto del Estado. Esto es una enorme derrota. Carlos V ha sido derrotado. Él podía haber vencido militarmente 1001 veces, pero al final tiene que ser derrotado, tiene que aceptar que has derrotado. Y él va a entrar en una crisis existencial, porque ya es mayor, siente que esa defensa de la religión, él ha fallado, ¿no? Él ha fallado. Bien. Claro, sí, había ciertos nobles que estaban a favor de Carlos y otros que no. Sí, no todos los príncipes eran protestantes. Entonces, Carlos V, o primero, se siente en crisis, ¿no? Ha fallado ante Dios, no ha conseguido defender a la religión católica unida. Él tenía esa idea de que la cristiandad tenía que estar unificada y no lo ha conseguido. Entonces va a decidir abdicar. Se va a quitar del medio. Abdica en su hijo y en su hermano. En su hijo Felipe II y en su hermano Fernando. Bueno, entonces abdica y él se retira. Se va a un monasterio que se llama el Monasterio Yuste, que está en Extremadura, que es precioso. Si queréis ir, yo os recomiendo mucho que vayáis. Es muy bonito, es un lugar precioso, verde, tranquilo, en la montaña. Y se vaya a descansar porque ya se siente que ha fallado. Y decide que es mejor que haya otra gente más joven que gobierne por él. Además, Carlos V tenía gota, estaba enfermo. La gota es una enfermedad que te sale si comes demasiada carne roja. Es decir, si estás todo el rato comiendo chuletones, que era lo que hacían, pues estás tomando demasiado ácido úrico que estás teniendo, entonces esto hace que tus articulaciones y los músculos te duelan muchísimo, no se podía mover. Tenían que llevarle en una cama todo el rato, llevaban de una cama a un sitio a otro. Felipe II también lo va a tener después. Dime. Sí, la paz de Augsburgo, que dice el principio de cuius regio eius religio. Vale. Bueno, 1555 él se siente derrotado, 1556 aplica, ¿vale? Abdica. Y así ya terminamos con Carlos V.
Bueno, ¿qué va a pasar cuando él abdique? Pues que su imperio va a ser dividido. Su imperio estaba unido en torno a él. Si él no existe, ya no está unido. Realmente el imperio era una construcción familiar. Entonces, en 1556 él ya se siente derrotado, enfermo, abdica, se llaman las abdicaciones de Bruselas, si os las queréis saber, y divide el territorio. ¿Cómo lo va a dividir? Bueno, pues a Felipe II le va a entregar todos sus territorios, excepto la herencia de los Habsburgo. Cuando digo Habsburgo es lo mismo que si digo Austria. Que eso quede muy claro, por favor. La herencia de los Austrias no se la va a dar a su hijo, se la va a dar a otra persona, a su hermano. ¿Por qué hace eso? Pues porque es el territorio más problemático. Digamos que lo que quiere es que la herencia de su hijo no tenga ese territorio que tantos problemas genera, que es el Imperio Germánico. ¿Cuál era la herencia de los Austrias o de los Habsburgo? Era el territorio de Austria, lo que es el reino de Austria, y el derecho a la corona imperial. Entonces Felipe II no va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ni va a heredar Austria. Pero Austria va a ser heredada por un pariente de la misma dinastía que Felipe. Entonces Austria y la corona hispánica van a seguir siendo aliadas. Van a seguir haciendo muchos matrimonios entre ellas. Pero esto lo que va a dar lugar es a una división de la familia. Por un lado vamos a tener la división de los Austrias, que son los Habsburgo españoles, Austria como territorio, y por el otro lado vamos a tener a la familia, la rama de la familia alemana, que les llamamos los Habsburgo. Entonces, Austrias y Habsburgo son la misma familia, pero de dos ramas distintas. La rama española, Austria, la rama alemana, Habsburgo. ¿Queda claro esto? Sí. Ok. Pues entonces vamos con Felipe II. Voy a terminar.